Buenos días, qué gusto verlos, qué gusto me da ver a algunos que ya tenía tiempo sin verlos. Sean todos bienvenidos. Dios los ama tanto que los ha atraído a su palabra. Como hay muchas cosas que ver, porque Dios te ama tanto, vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que se llama La Misión de Cristo. A los que han venido acompañándonos, han visto que hicimos una microserie dentro de la serie de la Misión de Cristo en estos dos primeros versículos de Isaías 61. Isaías 61 ya deberíamos de saberlo todos de memoria, y si no, apréndetelo ahorita. Isaías 61 es una profecía del profeta Isaías sobre el Mesías, donde está describiendo cualidades que iba a ser el Mesías. Y hemos estado desdoblando Isaías 61, 1 y el 2. Hemos estado averiguando a qué se refiere. Eso es la misión de Cristo, a eso vino Jesús. Nadie más en el universo puede hacer eso. Nosotros, al volvernos discípulos de Cristo, y es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Hoy vamos a concluir esta microserie dentro de la serie de estudios. Hoy vamos a terminar de ver lo que hemos estado viendo, que es la fragmentación del alma, las cárceles del alma, todo eso, porque antes de ir allá afuera, primero teníamos que asegurarnos que aquí adentro estuviéramos sanos, al menos conscientes, ¿verdad? Porque sería ilógico tratar de ir allá afuera, a llevar la misión de Cristo afuera, cuando aquí todavía ni sabíamos que estábamos con el alma fragmentada o encarcelada. Y no quiere decir que ya todos por arte de magia ya estamos perfectos, pero sí que estás en proceso. Pero la iglesia tiene que avanzar y tenemos que crecer. Voltea a tu lado, a tu alrededor. Por fe, en tu mente, tiene que haber una persona nueva que tú vas a traer. ¿Ok? Si no, somos pésimos misioneros. ¿Ok? Pero la misión de Cristo no es nada más para los pastores, es para todos los creyentes. Y por eso estamos estudiando en la misión de Cristo, pero hicimos este paréntesis para primero recibir o al menos ampliar nuestra vasija mental para ver todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen para encaminarnos a esta nueva etapa como iglesia. Primero vimos la misión de Cristo hacia nosotros, las cosas que Jesús hace con nosotros, pero ahora es momento de que nos preparemos para llevarla a los de afuera. No se preocupen, no te vamos a poner un panfleto y sacarte a la calle. Y no te vamos a hacer lo que la religión te ha enseñado. Te vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer primero el texto. Hoy no voy a leer Isaías 61. Fíjate lo que quiero hacer. Voy a leer Lucas 4, del 16 al 21. Ahí es Jesucristo, ya años después de Isaías, pero Jesucristo mismo identificándose con este texto. Él ya presentándose ante Jerusalén y haciendo público que Él era. Mucha gente dice, ¿cuándo Jesús dijo que era hijo de Dios? Bueno, hay que ver las cosas que declaró Jesús para ver quién es Jesús. Y Jesús, cuando se identificó con este texto, Él está diciendo, yo soy el Mesías, hijo de Dios. Vamos a leer. Después empezamos con la oración y luego con lo que el Señor tiene para nosotros. Dice Lucas 4, versículo 16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán,
que los oprimidos serán puestos en libertad. Y ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en él, en la sinagoga, se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en la persona de tu Hijo Jesucristo tú cumpliste tu promesa de enviar a un Redentor, a alguien que viniera a rescatarnos de aquellas cosas que nos aterrorizan, de alguien que viniera a rescatarnos de la muerte eterna, de alguien que viniera a rescatarnos de nuestras cárceles del alma, de esos vicios, de esos patrones de comportamiento que nos están matando. Gracias porque con la vida de Jesucristo tú diste cumplimiento a tu promesa de enviar a un Redentor. Gracias, Señor, porque fuera de ti no tenemos salvación, pero en ti tenemos acceso a una salvación. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas y tú enseñes a tu iglesia conforme a tus planes, conforme a tus propósitos para tu gloria. Ministra las necesidades de tu iglesia y enséñanos a cumplir con tu misión para llegar a las personas que aún no te conocen en esta ciudad donde nos has puesto a nosotros. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces como les dije, hoy vamos a terminar con este pequeño estudio. Si se fijan, hemos durado meses simplemente estudiando los primeros 2-3 versículos de Isaías. Y te digo, vamos a cambiar el paradigma mental. Primero vimos qué son las cosas que Jesús hizo por nosotros o puede hacer, pero ahora quiero que vayamos ampliando tu mente para que mientras sí, recibe de Jesús, pero al mismo tiempo vayas imaginándote lo que tú vas a hacer para otros. Mientras recibes, ve visualizando que eso que estás recibiendo Jesús quiere que lo hagas con otros. ¿Se te hace muy difícil? Después te vas a acostumbrar. La vida de Dios siempre es así. Con una mano recibes y con la otra das. Cuando tú dejes de dar, te vas a estancar. Aunque Dios es bueno y sigue dando, ya no tienes para dónde moverte, dónde crecer. En la vida de Dios tienes que recibir y tienes que dar. Advertencia. Recuerden lo que les he dicho. Cuando escuchamos algo por primera vez, nuestra mente tiene un sistema, un mecanismo de seguridad que aplica un cerrojo mental. Y eso es para cuidarnos de falsos maestros. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos que no está cerrado el cerrojo, porque te puedes bloquear. Por ejemplo, toda la vida escuchaste que el cielo es azul, ¿verdad? Y si alguien te dice, no es cierto, cerrojo, porque tú sabes que es azul. Y si te dicen, no, el cielo no tiene color, si lo ves de noche es negro, porque no refleja nada. Sí, cierto. Entonces yo tenía mi cerrojo que pensaba que era azul. Hoy vamos a decir una que otra cosa que tal vez no estamos acostumbrados. Más bien estamos acostumbrados por la religión o por ciertas cosas. Pero yo, como tu pastor, te digo, tú tienes que tener la capacidad de abrir ese cerrojo ante la palabra de Dios. Como los de Berea. Que dice la escritura que los de Berea eran más nobles porque todo el mensaje que recibían de los apóstoles iban a la escritura a corroborar si era cierto. Eso es lo que tú tienes que hacer con lo que se te enseña en un púlpito. Vamos a ver ahí en el versículo 16. Fíjense. Si lo pueden seguir proyectando, el de Lucas, por favor. Ahí dice, fíjate, desde el versículo 16 ya vemos una lección. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso. Esto ya nos tiene que hablar mucho sobre Jesús.
Jesús era un ser humano, pero él, a diferencia de nosotros, él jamás pecó. En otras palabras, él sí es perfecto. Aún así, en su perfección estuvo dispuesto a adoptar costumbres, ¿ok? Humanas. A nosotros no nos gustan, ¿verdad?, las costumbres. Sobre todo si le ponemos la palabra más adecuada, que es disciplina. Generalmente no nos agradan las disciplinas, nos dan flojera. Pero tenemos que aprender que si Jesús estuvo dispuesto a hacer algo continuamente, repetitivamente, constantemente, es porque hay una enseñanza para nosotros. Si Jesús, siendo perfecto, sabio, Hijo de Dios, estuvo dispuesto a hacer algo continuamente, ¿cuánto más yo, que no soy sabio, no soy perfecto, no me sé todo, debería de aprender de Jesús? ¿No es cierto? En vez de querer imitar a esos artistas y querer comprarme su carro, sus tenis, y pensar que si compro el mismo refresco que ese artista me va a ir bien en la vida, en vez de buscar esas fantasías, ¿quién de aquí no ha hecho eso? Todos, ¿no? Yo creo que alguna vez en nuestra vida me compro esta bebida y creo que la voy a clavar como Michael Jordan, ¿no es cierto? Mentira. De quien sí debemos de aprender es de Jesús. Y fíjate qué hacía Jesús. Fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y ¡wow! De costumbre a la sinagoga, Jesús. Y déjame decirte que es una sinagoga. Una sinagoga no era el templo. Las sinagogas se permitían la apertura cuando el templo estaba en reconstrucción o reparación y no podían asistir. Eran pequeñas cuevas donde había un maestro, un encargado y un ayudante, nada más. No era como aquí, que hay maestros de niños, proyección, aire acondicionado, baños limpios. No era nada como esto. Mucha gente deja de ir a su iglesia porque no hay aire acondicionado, porque no hay estacionamiento, porque no hay bla, 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 bla. Jesús iba a una iglesia no tan padre, no tan cómoda, y él era constante. Y Jesús sabía más que los que enseñaban ahí. Pregúntate, a veces nosotros ponemos excusas débiles y egoístas para no ser constantes en nuestra iglesia. Si lo vemos a la luz de la realidad de Cristo, nuestras excusas son débiles y egoístas. Si vemos un Jesús que está dispuesto a aprender siempre, nosotros deberíamos de aspirar a hacer lo mismo. Aprender siempre. Y fíjate, versículo 17, y le dieron el rollo del profeta Isaías. Ahí es donde te digo, lo desenrolló y encontró el lugar, donde decía lo siguiente. Entonces, tenemos que hacer, mis hermanos, para empezar, antes de llevar la misión de Cristo allá afuera, parte de tu vida asistir a tu iglesia, a tu casa local. Si esta es tu iglesia, si Realidad Chihuahua es tu casa espiritual, tienes que hacer parte de tu vida, asistir siempre. No cuando te va mal, no cuando se te enfermó un pariente. Siempre. Esa es la enseñanza, ¿ok? Si eres discípulo de Dios, tienes que asistir siempre. Eso hacía Jesús, por costumbre. Esa es una disciplina espiritual que te va a hacer bien. ¿A mí? No. ¿Al pastor Abraham? No. A ti. A ti. Fíjate que dice ahí en el versículo 18, perfecto. En Mateo dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Ahí Jesús está diciendo una cosa, exclusividad de salvación solamente está en Jesús. Exclusividad. No es de que, ay, sí, todas las religiones del mundo apuntan a Dios. No. No. Todas las religiones del mundo son buenas. No sirven. No sirven. No es que sean buenas o malas, no sirven para nada. El Espíritu del Señor soberano
está sobre Jesús. Él lo ungió. Ungir es simplemente una traducción de untar, embarrar, sumergir. Es como el bautizo, que es sumergir. Jesús mismo, que es Dios, está lleno del Espíritu de Dios. Está como perfumado de Dios. Solo Jesús, el Mesías, tiene autoridad para desarrollar esta tarea redentora de reconciliar a Dios con el mundo. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Y dile al que tienes al lado, y tú también. Dile, voltea y dile. Y tú también, aunque te cueste trabajo, ¿qué crees? Esa autoridad que Jesús recibió, Jesús se la dio a sus discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos: a mí se me ha dado toda autoridad y yo los envío a ustedes. Si pueden poner ahí Mateo 28, del 18 al 19. Fíjate, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, en todo el plano. Por lo tanto, vayan. Ahora el que tiene toda autoridad te dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, yo no soy, el pastor Milton no te está diciendo: tenemos que cumplir la misión de Cristo. No es un programa mío, mi hermano. Es Dios. Jesús te está diciendo: tú tienes que cumplir la misión de Cristo. Yo tengo toda la autoridad, yo Jesús, y se las doy a ustedes para que hagan este trabajo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, de todo tipo de personas. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de todas las naciones. ¿Qué querrá decir eso? Que Dios ama a todas las personas de todas las religiones. Por más que te cueste creerlo, Dios ama a todas las personas de todas las religiones. ¿Que sus religiones estén bien? No quiere decir eso. Quiere decir que Dios los ama y los quiere salvar. No nos podemos pelear con los de enfrente por un estacionamiento. Tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo amado. Tanto amó Dios al mundo que le puede prestar el estacionamiento. Tanto amó Dios al mundo que le puede lavar el carro. ¿Ok? Tenemos que entender esto. Dios es más grande que las religiones. Es más grande. Y tú estás llamado, mi hermano, a llevar a cabo esta misión. La misión que vemos que Jesús empezó a hacer. Tú estás llamado a lo mismo. El mundo quiere diluir esa responsabilidad. Quiere decirte: no, tú no. Tú no debes de sanar al quebrantado. Ya sabemos quiénes son los quebrantados, ¿no? Los fragmentados, ya supimos más o menos por dónde va. Ahora tú ya tienes ojo para identificar quién tiene fragmentos del alma. Ya estás capacitado. Ya estás capacitado para ver quiénes están en cárceles del alma. A lo mejor lleva 50 años de cristiano, pero se comporta, repite ciertos patrones que da un lugar a una cárcel espiritual. Se dice cristiano, pero siempre está enojado. Le da un lugar al diablo, por eso está en una cárcel. Tú tienes capacidad, mi hermano, de ver eso y ser luz. ¿Por qué? Porque eres no. Porque Jesús te dio autoridad. Él te dio autoridad para que tú lo puedas hacer. Jesús te dio su unción. ¿Te ha pasado que de repente platicas con alguien y de repente te están contando toda su vida? O te están confesando delante de ti y tú dices: ay, no sé por qué siempre me platican sus cosas. Ya sabes por qué. Porque tienes una unción especial. No es por guapo ni por lindo. Es porque Dios puso en ti una unción especial. Por eso hay gente que se abre contigo. Por eso le caes bien a los pobres, a los ricos, a los del medio, a los de arriba, a los de abajo. Por eso tienes ese ángel. Por eso las personas confían en ti. Por eso te creen.
Por eso se confiesan delante de ti. No nada más para que les vendas cosas. Es para que cumplas la misión de Cristo. Tienes una unción especial. Tienes una unción especial. Jesús, que tenía revelación del cielo, les dijo a sus discípulos: ahora yo les doy la autoridad, ustedes vayan y hagan estos discípulos. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Primer cosa que debemos de aprender: tú puedes hacer discípulos, ¿ok? Primer cosa que debemos de desaprender hoy: no puedes hacer discípulos, ¿ok? Sí puedes hacer discípulos. Voltea a ver otra vez la silla esa vacía y ahora empieza a visualizar. Vas a traer un discípulo. No sé cuándo ni cómo, ¿verdad? Eso nada más Dios. Pero de que puedes, puedes. Esta iglesia tiene que crecer. No porque estemos obsesionados con los números, pero sí estamos obsesionados con la misión de Cristo. Y Cristo ordenó a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Tenemos que hacer eso. Y Él nos va a dar herramientas. De esto se trata esta serie. Vamos a ir viendo cómo. Parte de comprender esto, de este resumen, es entender que el siguiente versículo, ahí se pueden poner otra vez Lucas. En el versículo 18, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y luego fíjate lo que dice. Número 2. Ungido quiere decir solo Cristo puede salvar. Exclusividad de salvación en Jesús. Número 2. Para llevar la buena noticia a los pobres. La buena noticia a los pobres. Ahí no está diciendo: el Espíritu del Señor me ungió para llevar la religión. No dice eso. Mis hermanos, el cristianismo no es una religión. ¿Qué? Lo voy a repetir. El cristianismo no es una religión. Pero pastor, ¿cómo? El cristianismo no es una religión. El Espíritu del Señor no ungió al Señor Jesucristo para que Jesús viniera a traer una religión. Jesús no ungió a sus discípulos para que enseñaran una religión. Eso no enseña la Biblia. Yo sé que si buscas en National Geographic, en Nat Geo, en la enciclopedia y pones cristianismo, te va a decir que sí, efectivamente es una religión. Pero también si te pones a buscar en esas fuentes, vienen otras cosas que no coinciden con la verdad de Dios. La Biblia no dice que Jesús fue ungido para traer una religión. De hecho, fíjate qué dice ahí. Para llevar la buena noticia a los pobres. Para eso, una buena noticia a los pobres. Ya te hemos hablado qué es la religión, y la religión no es una buena noticia. La religión es el intento del hombre para religarse a Dios. Por eso hay como 4.200 religiones en el mundo, porque ninguna funciona. Nada de lo que pueda hacer el hombre lo religa a Dios. Fíjate qué dice Isaías 64, 6. Nada de los intentos del hombre lo pueden religar a Dios. Esa es una mala noticia. Si tú vas al mundo y le dices: oye, tienes que hacer A, B y C y D para que te religues a Dios, te van a batear. Porque esa es una mala noticia. Te van a odiar. Te van a ver como a Ned Flanders. Fíjate que dice Isaías 64, 6 sobre la religión. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Otras traducciones dicen: nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia, en esos tiempos no había Magitel ni los rollitos azules. Un trapo de inmundicia era un trapo especial
para limpiar lo peor de lo peor. Esas son nuestras mejores obras, esas son nuestras religiones. Ese es el intento del hombre por religarse a Dios. Trapo de inmundicia. Cristo no te ungió para llevar a una religión. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Cristo te trajo aquí, mi hermano, para que compartas la buena noticia de Jesús. Ese es totalmente diferente. El evangelio. Evangelio significa buena noticia, nada más. Nada más que hicieron transliteración. Y escuchamos la palabra evangelio y lo ponemos en un pedestal. No, simplemente significa buena noticia. ¿Cuál buena noticia? La de Jesús. ¿Cuál buena noticia de Jesús? Que vino a rescatarnos de nuestros pecados. Que vino y nació y vivió una vida santa. Que vino y murió por nuestros pecados, que vino y resucitó, que vino y está sentado a la derecha del Padre y va a volver. Esa es la buena noticia, que todos tenemos acceso a la vida eterna y al perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Eso no suena a religión, esa es una buena noticia y eso es a lo que tú estás llamado a comunicar a los demás. Imagínate, alguien que esté en el lecho de muerte y tú vayas, oye, te invito a mi religión. ¿De qué le sirve tu religión? Ni tú la cumples y no lo va a salvar. Lo que sí va a salvar a esa persona es que le hables de la buena noticia de Cristo, que en Él hay perdón de pecados y que en Él hay vida eterna. Tú puedes hacer eso. Les compartas la vida, la buena noticia. Yo sé, por sus caritas inquietas, que van a decir, pero pastor, ¿y entonces nos vamos a portar mal y no vamos a tener estructura y vamos a hacer un relajo? No estoy diciendo eso. Simplemente estoy poniendo las cosas como deben de ir. La base del verdadero cristianismo, porque hay dos cristianismos, el falso, disfrazado de religión, que así lo quiso el mundo, que le conviene al mundo que se mezcle con las religiones. Le conviene al mundo, al mensaje del mundo, que crean que el cristianismo es lo mismo que las religiones. O el cristianismo verdadero que dice, no, esto no es religión, esto es algo que hizo Dios. La religión es el intento del hombre por volver a Dios. El evangelio es lo que hizo Dios para salvarte. Totalmente diferente. Entonces hay dos tipos de cristianismo, sí, el falso que enseña el mundo y el verdadero. Y a eso es a lo que tú estás invitado. Y el verdadero cristianismo nace de la fe, de lo que hizo Cristo Jesús, y eso provoca buenas obras, disciplina y orden. ¿Ok? La religión, a través de buenas obras, quiere conseguir salvación, después disciplina y orden. No, está todo mal, todo al revés. La raíz es la gracia, la fe en lo que Cristo Jesús hizo. Y de ahí fluye la vida, el perdón, las buenas obras. Entonces sí, eventualmente vamos a añadir a nuestra vida orden, estructura, disciplina, pero con la base en Cristo Jesús, en la gracia. Las religiones que no conocen a Jesús se quedan en simplemente obras de hombres. Y ya vimos lo que significan para Dios, lo que son. Fíjate, Efesios 2:9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es muy simple lo que enseña la Biblia.
Pero como cristianos tenemos que entender que hay dos cosas. Una es tu salvación y la otra cosa es la manifestación del reino de Dios en tu vida. ¿Ok? Una cosa es tu salvación y la otra es la manifestación del reino de Dios en tu vida. Pastor, ¿puede un cristiano estar endemoniado? ¿Puede un cristiano divorciarse? ¿Puede una iglesia dividirse? ¿Puede un cristiano experimentar miseria? ¿Qué nos enseña esto? Que hay dos cosas que tenemos que saber y manejar y saber de dónde vienen. Una cosa es tu salvación por gracia y la otra es la manifestación de Dios en tu vida. Es lo que hemos estado desdoblando, porque hay cárceles del alma, inclusive para los cristianos. Porque conocemos cristianos que parece que el reino de Dios no está ahí. Porque como dice Jesús en el sermón de la montaña, busquen primero el reino de Dios, engánchense con la misión de Cristo, lo que vamos a hacer. Y lo demás, la manifestación, se va a ver en sus vidas. El problema es que el mundo nos tiene tan inmersos que de verdad, inclusive a los cristianos, nos hace pensar que nosotros no debemos de involucrarnos en la misión de Cristo. Pero mi hermano, tú, si eres discípulo de Dios, tu principal función aquí en la tierra es involucrarte en la misión de Cristo. Estás aquí para todo lo que dice ahí en Lucas. Quiero que hagamos este ejercicio. Lo voy a leer de Lucas 18 en adelante, pero ahora en vez de Jesús, ponte a ti. ¿Cómo sería? El Espíritu del Señor soberano está sobre, porque me ha ungido para que tú lleves las buenas noticias a los pobres, te ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán. Ahí está hablando de otra dimensión, sanidad física. En Lucas no viene quebrantados de corazón, pero en Isaías sí. Señor, a ti te mandó a que sanes a los quebrantados de corazón, que los oprimidos sean puestos en libertad, porque ha llegado el tiempo favorable del Señor. Dios te mandó a que hicieras estas cosas. Si se fijan, en esta porción aparecen 6 dimensiones de problemas humanos. Cautivos y cárceles del alma. Tú puedes romper eso. Ya hemos hablado quiénes son los cautivos, ¿no es cierto? Son estos patrones estos vicios, estas cosas que nos enseña el mundo. Aunque seas cristiano, si repites estos patrones, te va a encarcelar. Ya hemos hablado de eso. Pero para aquellos que quieran crecer más, para eso están las citas con los pastores. Si tú eres un hijo espiritual de esta casa, vas a venir a hacer tu cita y vamos a hablar de tú a tú, como hermanos que te amamos, como pastores. Y vamos a ver, platícanos tu vida. No para juzgarte, claro que no. Es para ver si identificamos, sabes que esta cosa que estás haciendo, aunque seas cristiano, esta cosa que estás haciendo te tiene en una cárcel del alma. Por eso tu vida no avanza. Por eso no conectas con quien debes de conectar. Por eso estás estancado. Por eso el mundo ve a una religión y te ve a ti, te ve igual. Para eso Cristo vino. Para liberar a los creyentes. Sacarlos de esas prisiones del alma. Y vemos que hay muchas maneras, ¿no es cierto? Desde cómo manejas tu sexualidad, desde cómo manejas tu economía, desde cómo manejas inclusive la manera en la que comes. De hecho, Efesios dice todo. El libro de Efesios, las obras de la carne. Y eso lo que únicamente que hacen es encarcelar a las personas. Fragmentados de corazón. A los ciegos. A personas con enfermedades físicas. No nada más ciegos. Jesús te mandó a ti a que sanes a estas personas. A los oprimidos es otra dimensión. La cárcel es cuando el enemigo está dentro, que uno crea un terreno
que le das lugar al enemigo. Esa es una cárcel, pero los oprimidos es cuando la opresión viene de afuera. Aquí por lo general los oprimidos se refiere a los que ya están sirviendo a Dios. Ellos constantemente reciben opresión. La opresión viene siendo como brujería, hechicería, maldiciones. Pero la cura es la misma, porque la unción de Jesús de Nazaret es muy grande. La unción de Jesús de Nazaret es muy poderosa. Es lo único que puede romper todas estas cosas. Fíjate, ¿por qué hablo estas cosas tan directo? Porque el tiempo apremia, mis hermanos. Todos los días, cada día, se está yendo personas, de verdad. No es por asustarte, no es por alarmarte, así es la vida. Y cada vez los tiempos son más peligrosos. Si vemos las estadísticas, el índice de suicidios está creciendo a lo loco, el número de divorcios está creciendo a lo loco, el número de violencia está creciendo a lo loco, y tú no estás llamado a nada más cubrir un lugar en una iglesia. Tú estás llamado a hacer luz, a ayudar a las personas fragmentadas, a los que están en cárceles del alma, liberarlos. Tú, mi hermano, tú estás llamado a eso. No a ser una persona percibida como religiosa, intratable. No estás llamado a eso. Estás llamado a ser una persona que la gente necesita. Tienes que saber, porque a lo mejor ahorita dice uno, híjole, pero no me siento listo. Ninguno de los discípulos de Jesús se sentían listos. Y eso es buena señal. Porque en el reino de Dios, el no sentirse listo es buena señal. Porque siempre debe de estar este sentimiento de que dependo de Dios. ¿Ok? No es inseguridad. Es, por un lado, no me siento listo, pero en ese momento todo lo puedo en Cristo, ¿ok? Tienes que convivir con los dos, porque si un siervo de Dios cree que ya puede todas, está perdido, ya lo perdimos. Siempre debe hacer este sentimiento, yo no puedo, soy un siervo inútil, pero con Cristo puedo todo. Entonces es uno y el otro, ¿ok? Tenemos que experimentar los dos, dependo totalmente de Cristo, por eso hay una humildad intrínseca en mí. Porque sin la autoridad de Cristo, sin mi relación con Cristo, yo no puedo absolutamente nada. Pero con Él puedo todo lo que Él me mandó. No lo que se me antoja, lo que Él me mandó. Entonces esa debe ser nuestra actitud en la vida, mis hermanos. Y si tu vida, le das este giro, en vez de buscar las cosas del mundo, ahora dices, ¿sabes qué? Sí, es cierto. La vida es más importante, más valiosa, la vida del reino de Dios. Es como si tuvieras un reloj de arena. Y acá en la parte de arriba queda una gotita, un granito. Esa es tu vida. Y acá abajo está el desierto del Sahara. Esa es la eternidad. Ese es el reino de Dios. Yo oro para que el Espíritu Santo te revele esta verdad. Y digas, ¿sabes qué? No vale la pena vivir todo para este granito de arena. Aferrarme a este granito de arena que eventualmente se va a caer. Donde vale la pena invertir es en la vida verdadera. En servir a Dios. Y qué bendición que en el transcurso, mientras estás aquí, en este granito de arena, ayudes a otros. Sirvas en la misión de Cristo. Así que no te preocupes, en el camino Dios te va a mejorar lo que te tenga que mejorar. No tienes que ser perfecto, tienes que estar dispuesto. Fíjate, Juan 13, 15 al 17. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Ya, se acabó el sermón. O sea, Jesús siendo muy claro. Él vino
nunca anduvo tocando a las puertas, dando panfletos. Lo invito a una religión. Ándele, venga. No, qué coraje de veras. Imagínate que tú tienes una empresa y luego les das, no sé, carros, el mejor sueldo, y les dices a las personas que tú contrataste, vayan y convénzalos de que se metan a mi empresa. Y todas las personas que contrataste van y en vez de hacer lo mismo, tratarte bien, te dan un panfleto y te dicen, lo invito a una religión. Cállate, nada que ver. O sea, Jesús te perdonó todos tus pecados, te conecta con el Padre, te ama incondicionalmente, siempre está ahí por ti. Su gracia es infinita. Eso hizo con nosotros. Eso espera que nosotros hagamos con los del mundo. Él no espera que vayamos, toquemos una puerta y digamos, te invito a una religión, y si no, te vas al infierno. No. Jesús ama a los de las demás religiones. Pero la manera de llegar a ellos es a través de hacer lo que hizo Jesús, no lo que me enseñó la religión. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En otras palabras, cuando entramos al cristianismo, a veces nos enfocamos demasiado con mi ministerio. Pastor, ¿cuál es mi ministerio? Dígame qué tengo que hacer yo. Y está bien, Dios llama a ciertas personas a que realicen ciertas actividades en la iglesia, pero yo no soy mi ministerio. Tu llamado es más grande que tu ministerio. Hay personas que se enamoran del ministerio y el ministerio es una actividad. Tú estás llamado a algo más allá. Tú estás llamado a imitar a Cristo. En pocas palabras, si Jesús predicaba, tú predica. Si Jesús perdonaba, tú perdona. Si Jesús consolaba a los de corazón quebrantado, tú consuélalos. Si Jesús sanaba, liberaba a las personas de cárceles espirituales, tú libéralas. Tú puedes hacerlo, tú tienes la autoridad. Si Jesús rompía cadenas, tú rómpelas. Si Jesús acostumbraba a ir a su sinagoga, siempre, tú hazlo. Es más sencillo de lo que creemos. ¿Qué religión era Jesús? Ninguna. Jesús no era ninguna religión. De hecho, la primera vez que les dijeron cristianos, ya era en Hechos 12, en Antioquía. No necesitamos una religión para seguir a Jesús. Necesitamos a Jesús y su palabra y hacernos discípulos de lo que Él hacía. Fíjate, Isaías, desde Isaías, ahora Antiguo Testamento, 49 del 8 al 9. Otra vez, el profeta Isaías teniendo revelación tremenda sobre el Mesías. De hecho, esta porción se parece mucho al Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Aquí están teniendo una revelación tremenda de quién es el Mesías. Y recuerda, todo lo referente a Jesús, Él se lo pasó a sus discípulos. Con la misma autoridad te lo pasó a ti. Fíjate lo que dice: en el momento preciso te responderé, el día de salvación te ayudaré. Aquí está hablando de personas salvas, ¿verdad? De cristianos. ¿Tú eres salvo? ¿Sí? ¿Te ayudó el día de tu salvación? Entonces esto es para ti. En el momento preciso te responderé. El día de salvación te ayudaré. Te protegeré y te daré las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y devolveré a su propio pueblo. En otras traducciones dice: restauraré el país y devolveré propiedades asoladas. Esto es tremendo. Devolver propiedades asoladas quiere decir que habían herencias que se quedaban por ahí sin reclamar. Y de repente conectaban al hijo perdido y se lo daban. Decían: mira, esto te corresponde a ti. Allá afuera, aquí en Chihuahua, hay tantas personas con su tierra desolada que han perdido bendiciones que Dios tiene almacenadas por ellos, que hoy están en cárceles. Y cuando digo cárceles, mis hermanos, no es nada más para sonar dramático y misterioso.
Fíjate lo tremendo de la cárcel espiritual. La cárcel espiritual, lo tremendo es que cuando estás en una cárcel pierdes tu estado civil de hijo, de libre. Cuando estás en una cárcel no puedes recibir las bendiciones que te corresponden. Hay tantas personas, cristianos inclusive, que hoy viven en cárceles espirituales que no pueden recibir el amor de su vida que Dios tiene para ellos. El trabajo de bendición, ese negocio próspero, esa salud divina. Hay tantas personas en cárceles espirituales que se están perdiendo de tantas bendiciones. Pero ¿qué crees? Jesús a ti te nombró para que tú restaures esta tierra. Le diré a los prisioneros de las cárceles espirituales, salgan en libertad, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. Esto es lo que el profeta Isaías visualizaba de Jesús y lo que Jesús visualiza, Iglesia Realidad Chihuahua, a través de tu vida, mi hermano. Es una orden, no es sugerencia, es un mandato. Va a depender de nosotros. Si lo tomamos como, es mi religión de domingo, o ¿sabes qué? A eso me dedico. Independientemente de mi profesión, todos tenemos una profesión, todos tenemos que trabajar. Independientemente de eso, yo me dedico a esto. Ya para ir redondeando, simplemente quiero que veas un ejemplo de cómo Dios nos va a ayudar a todos en el proceso. No tenemos que ser perfectos, simplemente tienes que querer. Fíjate qué tremendo. Hechos 8. Aquí está la iglesia creciendo, la iglesia primitiva. Estaban obedeciendo a Cristo. Y fíjate esta historia, la voy a leer toda. Después reflexionamos. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban ¿qué? Ninguna religión, ¿verdad? La buena noticia acerca de Jesús. ¿A dónde? Donde quiera que iban. O sea, independientemente si eran panaderos, artesanos o lo que tú quieras, ellos tenían conecte con la gente, tenían unción, tenían amor, la trataban bien, caían bien y después podían, a través de lazos de amor, podían compartir la buena noticia. A donde quiera que iban. Felipe era uno de los discípulos de Jesús. Por ejemplo, todos hacían eso. Este es un ejemplo. Por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Normal. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, cárceles del alma y cautivos, ya ven, que no les cuento lo que les digo, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Vista a los ciegos otra vez. A eso nos mandó Jesús. Así que hubo mucha alegría en esta ciudad. Es lo que buscamos aquí. Por eso estamos aquí, Iglesia Realidad Chihuahua, buscamos la renovación de Chihuahua. Versículo 9. Un hombre llamado Simón, que por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó. O sea, alguien que estaba en tremenda prisión creyó. Y fue bautizado. Tremendo. Se hizo cristiano. Ay, mira. Wow. Comenzó a seguir a Felipe y luego ya empezaba ahí en un ministerio, ¿no? A servir a Felipe. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba. Era su escudero y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá, porque era tremendo, era Samaria.
¿Cómo era posible que los gentiles estuvieran recibiendo el Espíritu Santo? Ya estando allá Pedro y Juan, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a este Simón, que era un hechicero, creyó y se bautizó. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Hasta que yo sepa, sí, ¿no? Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces esta persona ya era un cristiano y estaba ahí pegadito con el gran evangelista Felipe. Ahí estaba aprendiendo y era constante y quería aprender y ahí andaba. Cuando Simón, o sea, él estaba ya en el camino. Cuando Simón vio que el espíritu que recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero. O sea, no sabía tantas cosas para poder comprar ese poder. O sea, ya era creyente, pero le faltaban muchas tablas. ¿Alguien se relaciona? Sí, o sea, relax, no pasa nada si no sabes tanto. Pero este sí se la voló la barda. O sea, era una gran ofensa. Así que no se asusten. No creo que lleguemos a tanto. Fíjense lo que les dice. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Como fue una gran ofensa, fíjate cómo respondió Pedro. Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Por eso, porque crees que puedes comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Qué tremendo. ¿Tú crees que ahorita un pastor le puede decir eso a una oveja sin que lo demanden? Sin que lo grabe y lo suba en TikTok y lo pongan pastor iracundo. Bueno, ojalá que, no sé. Pero aquí vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo lo que tenía que decir. Arrepiéntete. Tú estás dispuesto a escuchar estas palabras de tu pastor. Tus pastores, créeme, te aman. Pedro andaba ahí predicando porque ama a la gente. No es porque la odie. Pero ellos tienen cierta experiencia, como un doctor. Uno puede ver una cárcel del alma. Dices, ¿qué? Ya he visto esto. No es porque te odien, es porque te aman. Le dice, y nada fuera del otro mundo, arrepiéntete de tu maldad, rectifica. Lo que decimos aquí todos los miércoles te invitamos a que hagas lo mismo. Y ora al Señor. ¿Qué hacemos los miércoles? Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, restaure tu mente. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y el pecado te tiene cautivo, cárceles del alma. El cristiano puede estar en una cárcel del alma, sí puede. Por eso, como Jesús, acostúmbrate a venir siempre. Pero fíjense qué hermoso. Versículo 24. Ex hechicero, totalmente sin tablas, ofendiendo al Espíritu Santo. Menos mal no fue la ofensa del Espíritu Santo, porque la ofensa imperdonable al Espíritu Santo es no reconocer tu maldad. Aquí en el versículo 24 él dice, oren por mí, exclamó, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Mientras esté un corazón dispuesto a rectificar ante Dios, los mejores días de tu vida vienen para ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que estás haciendo, porque tienes grandes planes para esta tierra. Tus planes es llenarla de tu gloria, Señor. Tú quieres llenar de tu gloria a esta ciudad, a esta tierra, a este país. Aunque a veces la violencia, las noticias, la muerte nos inunda y nubla todo alrededor, tus planes son más grandes. Y gracias porque tu palabra viene y disipa la mentira, trae esperanza, instala la verdad en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos des corazones dóciles a tu palabra, que vengas, Espíritu Santo, y nos muestres la magnitud de la vida. Muéstranos que el reino de los cielos es más grande, es más importante que el reino de este mundo. Y enséñanos a seguirte
en nuestra vida que nos has dado, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras ocupaciones. Enséñanos a cumplir tu voluntad, porque en esa asignación que tú nos das está nuestra felicidad. Te lo